continuar acá en Los Investigadores Médicos y me da muchísimo gusto darle paso ya a este segmento a doctor José Avendaño. Usted lo conoce porque ha participado muchas veces con nosotros acá en Los Investigadores Médicos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Gracias, Diana. Bastante bien y realmente contento de poder nuevamente participar en este programa tan especial. Especial y muy importante, doctor, porque sabemos del cuidado, sobre todo del adulto mayor. Y a eso vamos a encaminarnos en este bloque, doctor, porque es tan importante o los problemas que representa el adulto mayor cuando estamos hablando del sistema nervioso. ¿A qué se debe todo esto realmente? Lo que sucede es que la población va envejeciendo. Sí. Si vemos estadísticas, increíblemente se están invirtiendo mucho las pirámides en que el adulto mayor cada vez dando más auge. Pero eso significa que haya más riesgo a padecer enfermedades. Muchos pensaban de que existen enfermedades nuevas, ya existían, pero como no se llegaba a ciertas edades, no se experimentaba, aparte de eso que no habían tantos estudios en cuanto a la patología que ha sido muy frecuente en el adulto mayor. Y hablando específicamente de patología del sistema nervioso central, que es bastante común y que a veces no le ponemos atención. No le ponemos atención, doctor, y hoy quisiera preguntarle, ¿hay algún tipo de diagnóstico que se pudiera hacer de una manera temprana para evitar estas complicaciones? La clave es consultar tempranamente. A veces se da la situación en que la familia tarda en consultar porque ve como que todo este cambio es debido al envejecimiento, pero hay que tomar en cuenta que hay patologías que ya rebasan esa frontera y si no las identificamos se nos van de la mano y al final empezamos a tratar complicaciones más que la propia enfermedad. Entonces la clave es eso, el diagnóstico temprano es que la familia acuda y realmente le dé la importancia que se merece el adulto mayor. Doctor, en alguna ocasión conversamos y le preguntaba cuándo sería la edad aconsejable y me hablaba de los 40, ¿no? Entonces que era como que el tiempo donde uno de verdad debería acercarse a su médico tratante, explicarle el cuadro clínico para saber por dónde vamos, cómo nos encontramos y me llamó muchísimo la atención, le he de confesar en esa ocasión. Entonces, para saber que cuando se refiere de una manera temprana, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al primer síntoma? ¿Antes de los síntomas? ¿Cuál sería lo ideal en este caso? Sí, cuando hablamos de los 40 años era como el límite para empezar a hacer cambios. Sí. Antes de eso sería lo ideal, pero los 40 como que ya estamos en ese límite en lo cual si logramos todavía hacer muchos cambios en nuestro entorno, en nuestros estilos de vida, vamos a llegar a un punto donde vamos a padecer de cierto grupo de enfermedades hacia la vejez, pero que van a estar más fácil de manejar porque estamos bien preparados. Hay una reserva fisiológica, tanto a nivel físico como mental, que entre más reserva fisiológica tengamos, nuestro cuerpo va a soportar mucho más toda esa gama de patologías que a veces se nos vienen de un solo. Sí. Yo escucho personas que dicen es que se me vinieron los años encima, dice, y es porque habían estado muy sanos, pero repentinamente empezamos a tener muchos síntomas que antes no los habíamos sentido. Quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál es el rol del geriatra, sobre todo cuando estamos hablando de este tratamiento integral en los pacientes que de alguna manera tienen enfermedades neurodegenerativas? Si hablamos de enfermedades neurodegenerativas, son más comunes en el adulto mayor. Entonces el geriatra viene siendo como el director de orquesta. No es solo a él que le va a competir el diagnóstico de las enfermedades y el abordaje. Nosotros aplicamos lo que es la medicina integral y eso se basa en dos puntos. Por un lado, la geriatría, que es aquella rama de la ciencia que estudia las enfermedades, los síntomas, el tratamiento, pero también hay un área que se llama gerontología, que es el estudio de todo ese proceso de envejecimiento donde entra psicología, trabajo social, terapia física, terapia ocupacional, y ese soporte de especialistas nos van a ayudar a mejorar ese abordaje integral que es lo que se necesita en el adulto mayor. Y quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál es la importancia que tiene el sistema inmune, sobre todo cuando estamos hablando de la función cerebral en el adulto mayor? Años atrás el cerebro no había sido investigado. Se mantenía como que una caja intacto donde no había medios. Se podía investigar enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, hígado, pero el cerebro, cuando empezó a venir la neuroimagen, la tomografía, la resonancia, el SPECT cerebral, ya empezamos a conocer un poco más de la funcionalidad. Y en la actualidad, cuando ya empezaron a ver los biomarcadores, nos dimos cuenta que hay un gran puente en lo que es el sistema inmunológico y el cerebro. El sistema inmunológico en nuestro cerebro es como que fuera un centinela.
Un centinela que está observando cuando hay un daño, manda a las células, reparan el daño, limitan ese daño. Pero ¿qué sucede? Está funcionando afinadamente, pero conforme envejecemos, hay un proceso que llamamos inmunosenescencia. Empieza a bajar esa inmunidad y a esa facilidad que tenía este sistema inmunológico de reconocer células externas, ya no tiene esa habilidad. Y empezamos a ver que el sistema inmunológico empieza a atacar áreas propias del cerebro. Son las famosas enfermedades autoinmunes. Y esto va produciendo que se den con más frecuencia procesos como una neuroinflamación, que es la cascada de daños hacia lo que es la degeneración. Bueno, ya a eso iba mi siguiente pregunta. Ya el doctor Jacobo Aguilar nos ha explicado los conceptos básicos, pero ¿qué entendemos entonces por la neuroinflamación y sobre todo qué enfermedades van relacionadas con este proceso tan importante, doctor? Sí, hay dos conceptos importantes. Por un lado, la neuroinflamación y por otro lado, la neurodegeneración. Cuando hablamos de neuroinflamación es porque hay una cascada de eventos donde empieza a haber liberación de radicales libres, empieza a haber agentes proinflamatorios que se empiezan a liberar y empiezan a producir mayor acúmulo de electricidad en el cerebro. Y esto le llamamos tormenta de citoquinas, es decir, tormenta de esos factores proinflamatorios. Pero si este proceso no se detiene, empieza a haber más riesgo hacia una enfermedad neurodegenerativa. La neuroinflamación empieza a dar ciertos síntomas: depresión, delirio, trastornos psicóticos, convulsiones, neuropatías. Y todo este conjunto de síntomas y procesos, la gran ventaja es que son reversibles. Pero ¿qué sucede si no se controla ese fenómeno de neuroinflamación? Pasamos a la neurodegeneración, que ahí sí ya son enfermedades completamente progresivas e irreversibles. Está hablando de reversibles, doctor, y me llama muchísimo la atención, pero ¿hay una manera de prevenirlo? Si hablamos de que es una cascada de eventos, y si hablamos de que hay mecanismos como los estilos de vida, ambientales, la genética juega un papel, pero sabemos que no podemos interferir en ella. Pero si sabemos que toda esta cascada la podemos bloquear con medicamentos que nos ayuden a que ya no haya liberación de radicales libres, a que ya no haya producción de proteínas de mala calidad, que es la clave en este proceso. Entonces la neuroinflamación sí se puede tratar. Se trata, y la gran ventaja es que muchos de síntomas, como lo que platicamos, la depresión, estados convulsivos, neuropatías, empiezan a revertir. Esa es la gran ventaja. Si nosotros lo identificamos tempranamente y si le damos un tratamiento adecuado, vamos a evitar a que pase a algo que va a ser irreversible como una neurodegeneración. Perfecto, doctor. Y bueno, usted es un experto en la materia. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar, porque estoy segura que muchas de las personas que también ven el programa de alguna u otra manera aprenden con nosotros, doctor. Yo quisiera aprovechar su experiencia, el cariño con el que trata a sus pacientes. Además, doctor, un mensaje para aquellas personas, sobre todo el adulto mayor que está viendo el programa. ¿Qué recomendaciones le daría? Lo primero, el determinar que no todo cambio es debido al envejecimiento. A veces le atribuimos que cualquier achaque o cualquier síntoma es porque es propio de la vejez. No. Envejecer no es lo mismo que enfermar. Cierto. Ya lo he mencionado otras veces que hay una frontera donde tenemos que saber hasta dónde son cambios normales y dónde ya son patológicos. Entonces, el diagnóstico temprano. Consultar al geriatra, o si son neurodegenerativas también el neurólogo puede ser otra de las opciones, y tratar la manera de que esos cambios se hagan en conjunto con la familia. Cierto. Porque el apoyo familiar es clave en el abordaje y tratamiento del adulto mayor. Entonces es parte, nosotros lo que llamamos la medicina integral a través de un equipo. Un equipo ya sea multi o interdisciplinario, donde la familia para nosotros es el pilar fundamental. Es el enlace entre el paciente, entre los cuidadores, entre el médico, entre los medicamentos. Entonces, es clave la unión a nivel familiar. Lamentablemente, como experiencia lo he visto, que hay familias que cuando hay un proceso neurodegenerativo es lo contrario. Todos se empiezan a aislar y nadie quiere tomar esa responsabilidad del cuidado. Y si hay una buena integración en familia, le va a ir bien al paciente.
va a Sí. estar en mejores condiciones. En mejores condiciones, y hemos hablado en otros programas de la importancia del cuidador y quién cuida del cuidador, ¿no? En tener un núcleo, como usted lo ha dicho, sólido, donde todos los miembros participen, pero lamentablemente acá, doctor, como se dice popularmente, se rifa en la chibolita a ver quién tiene que cuidar a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, y realmente son bastante complicados, pero sabemos que me encantó y quisiera cerrar con eso. Le voy a robar la frase: envejecer no es lo mismo que enfermar. Hay posibilidad de poder mejorar estos diagnósticos y hacerlo como familia, de alguna manera darle también algún tipo de validez a esa persona que de alguna manera nos acompañó también a nosotros estando pequeños. Así que muchísimas gracias, doctor. Más adelante seguimos hablando de este tema tan importante acá en Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud, y se empezaron a estudiar las enfermedades y las patologías, qué era lo que ocurría con ellas. Y se casó qué hacían estos productos que pudieran intervenir en este tipo de condiciones. no se despegue de Los Investigadores Médicos. Las enfermedades crónico-degenerativas van cada vez más en aumento. Vemos con mucha preocupación como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica tienen cada vez mayor incremento. El problema con estas enfermedades es que afectan la marcha, afectan la conducta, afectan la manera de conocer, de recordar. Es muy triste para todos nosotros ver pacientes con esta condición, porque gente que fue muy útil en un momento determinado, hoy día van desarrollando gran incapacidad mental, emocional, corporal, y tienen mucha dificultad en poder tener un entorno social agradable. Por esa razón, Innoviofarma creó Norbrain. Norbrain ha venido a restituir en estos pacientes sus funciones cognitivas, la memoria, el aprendizaje, los problemas de la marcha, los temblores involuntarios. Así es que por fin hemos encontrado una propuesta con Norbrain para corregir las causas si el paciente llega tempranamente, detener la enfermedad, y en aquellos que ya tienen enfermedad avanzada, de todas maneras mejoramos calidad de vida. Sin duda ustedes tienen hoy día con Norbrain un compuesto bioconjugado que va por fin a hacer algo para que el deterioro en estas personas no siga una marcha que los incapacite totalmente. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalab, liderazgo de calidad.